El Evangelio del Día, con Monseñor Rodrigo Urbí. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca, se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo, la gente lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio a aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya era tarde, se le acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en un despoblado y ya oscurece. Despide a la gente y que vaya a los caseríos a comprar algo para comer». Pero Jesús les replicó: «No hace falta que vayan, denles ustedes de comer». Ellos le contestaron: «Pero si aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados». Y él les dijo: «Tráiganmelos». Luego mandó que la gente se sentara sobre la hierba. Tomó los 5 panes y los 2 peces, y mirando al cielo pronunció la bendición, partió el pan y se los dio a los discípulos para que lo distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con aquellos pedazos que habían sobrado, llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por este santo evangelio se borren nuestros pecados. Alabanzas a ti, oh Cristo. 18º domingo del tiempo ordinario en el ciclo A. Queridos hermanos, esto dice el Señor: todos los que tienen sed, vengan por agua. Los que no tienen dinero, vengan, tomen trigo y coman. Tomen vino y leche sin pagar. Para este domingo, esta primera lectura tomada del profeta Isaías nos introduce en el tema de la providencia que se inclina con amor a nuestras necesidades. Hemos partido de este trozo de Isaías en el capítulo 55. Tiene como apremiante una divina invitación que era dirigida en el contexto histórico a los hebreos que se encontraban desterrados en Babilonia, que no demoren en volver a la patria por miedo a encontrarse con estrecheces, con esas dificultades, con esas estrecheces. Dios es providencia. Él siempre provee. Dios proveerá largamente nuestras necesidades. Por eso se dice: sedientos todos, escuchen, acudan por agua. Y también los que no tienen dinero, invita a Dios por boca del profeta, para que también los hombres de todos los tiempos nos sintamos convidados. Venid, comprad trigo, comed sin pagar, vino y leche gratis.
Pero es que más allá de la comida material, es fácil vislumbrar los bienes mesiánicos. Esos bienes que anuncian la llegada y los tiempos del Mesías y que son frecuentes en el Antiguo Testamento. Son simbolizados en tiempos de abundancia, de agua, de vino, de leche, de manteca. Y esto ha quedado más claro en los versículos. Inclinen el oído, vengan a mí, escúchenme y tendrán vida. Sí, Dios provee a las necesidades materiales de nosotros, pero también provee más a nuestras necesidades espirituales. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Dios ha hecho una gran promesa. Esta se ha reservado a los que escuchan su invitación y acuden a Él. También ese Dios, clemente, compasivo, misericordioso y fiel, establecerá una alianza eterna que alcanza su pleno cumplimiento en Jesús, el Hijo de Dios, el que se hizo hombre por obra del Espíritu Santo en el seno de María Virgen. El Evangelio de hoy es un cuadro sumamente pintoresco. Nos acaba de presentar la realización de esa promesa. Jesús ha bajado de la barca en un lugar solo. Se ve de pronto rodeado por una muchedumbre de gente pobre que lo sigue y que va arrastrando con ellos a sus enfermos, llevando en su corazón una secreta esperanza de hallar en Jesús la comprensión, el socorro que tanto necesitan. Dice el Evangelio que el Señor se compadeció de aquella muchedumbre y curó a los enfermos. Este es el modelo que todo pastor, todo aquel que tiene bajo su responsabilidad a las almas en primer lugar, el cuidado como un padre de familia con sus hijos, el maestro, el catedrático, el de las primeras letras, el de la educación media, el de las universidades, el jefe o coordinador o gerente de una empresa, si no tiene compasión de los que le han sido confiados, no está cumpliendo ni imitando a Jesucristo. Por lo tanto, una persona que actúa diferente a este Jesús que se compadece y que siente lástima y cura a los enfermos en sus necesidades, repito, no merece llamarse cristiano. Jesús cura sin que se lo pidan, porque llevar hasta aquel lugar alejado a los enfermos es una buena acción y en sí es una oración, una tácita expresión de fe. Todos los elementos que se mencionan en este episodio nos hablan y nos están educando para los días de nuestra vida. Dice que ya se hacía tarde. Los discípulos se presentan preocupados y es cuando le dicen a su maestro: ya está oscureciendo, ya es tarde, despide a la gente para que se vaya a las aldeas y se compren algo de comer. Lógicamente que este es el modo más sencillo y natural de colaborar con aquella gente y mitigarles el hambre.
Pero Jesús tiene otro mucho más sencillo y caritativo, porque solo Él lo puede facilitar. No mandar a comprar, sino proveer ellos a aquella muchedumbre. Y así los discípulos oyen aquella orden que Jesús les dice: denles ustedes de comer. Creo que este es el vértice, el centro del mensaje de este domingo. Nadie puede dar lo que no tiene. De lo que abunda en el corazón expone la boca. ¿Qué es lo que ustedes y yo estamos comiendo en el sentido figurado, es decir, espiritual? ¿De qué nos estamos llenando el corazón en este tiempo? Porque solo podemos compartir y dar lo que tenemos. Si en nuestra vida está presente el Señor, podemos darle de comer esa palabra de Dios a los demás. Pero si la prioridad, si lo que hay en el corazón tuyo y mío no es el Señor, sino el ídolo de la ambición, de la soberbia, del poder, de la lujuria, del egoísmo, de la pereza, ¿qué es lo que estamos transmitiendo y dando de comer a los demás? Sí, cada uno provee o puede proveer de lo que tiene. Denles ustedes de comer. Y Jesús, pudiendo hacer aquel milagro de la nada, quiere tomar 5 panes y 2 peces que le han facilitado, dando así a entender que siempre hemos de poner de nuestro esfuerzo, de nuestro sacrificio, que podemos y debemos trabajar por el alimento que no perece y que da la vida al mundo. No hace falta darle mucha vuelta a este relato del Evangelio para caer en cuenta que Jesús, cuando pronuncia la bendición, parte el pan y lo da a los discípulos y los discípulos a la gente. Nos está adelantando lo que acontece en cada Eucaristía. Sí, a eso venimos a la Santa Misa, a comer de este banquete, de las 2 mesas que se nos sirven en abundancia. La mesa de la palabra, que es esta, la de este momento, y la mesa donde Jesús, presente en el augusto sacramento del altar, es el pan de la vida que se nos entrega y se nos da para que tengamos vida eterna. Dice el relato que aquellos todos los que lo seguían comieron hasta saciarse. Aunque el hombre, por su limitación y pobreza, puede hacer poco en favor de los hermanos, Dios quiere que ese poco que podemos hacer lo hagamos enteramente, con todo el corazón, y es entonces que Él hará la parte mayor. Él se ocupará de multiplicar lo que tú y yo le damos y le servimos a los demás. Aquella esperanza que tenía la muchedumbre que había seguido a Cristo, sí, sintió hambre y se realizó lo que había anunciado el profeta Isaías. Comprad, comed sin pagar vino y leche de balde. No solo en el sentido material, porque Jesús, al mismo tiempo que multiplicaba los panes para alimentar los cuerpos, predicaba, exponía su palabra para el alimento espiritual. Eso es lo que el pueblo nos demanda a los sacerdotes,
a los obispos, a los diáconos, a los que tenemos la autoridad porque se nos ha dado, para darles a ustedes de comer. ¿Cómo se lamenta hoy este pueblo de la falta de la calidad de la buena comida en la explicación ortodoxa de esta palabra divina que es inalterable en su contenido? ¿Cómo sufre el pueblo santo de Dios que se nos ha confiado cuando viniendo a nuestras celebraciones eucarísticas se encuentran nada más predicaciones superficiales o dolorosamente únicamente comercio, mercadeo, apartando así lo que nos obliga? Gratis lo hemos recibido, denlos pues también ustedes gratuitamente. Sí, tenemos que cumplir esta misión de darle de comer a quienes nos rodean. Y hay distintas maneras de hacerlo. La manera que pocas veces consideramos y es muy eficaz es cuando se nos observa en nuestras actitudes, en nuestra conducta, en nuestro modo de proceder. Porque si no hay coherencia de lo que decimos y cómo vivimos, nos descalificamos a sí mismos. Que no se nos olvide, nadie puede dar lo que no tiene. Por muy alto que sea nuestro cargo en una gerencia, en una jefatura, en lo eclesiástico, en una diócesis, si no tenemos al Espíritu Santo, ¿cómo lo vamos a transmitir a los demás? Decía un viejo obispo, que Dios lo tenga en la gloria, decía, si el cura no tiene a Dios en su vida y no estudia la palabra de Dios antes de predicarla, terminará hablando sandeces, estupideces, y solamente hablará de su propio pecado. El que tenga oídos, que oiga, porque al que mucho se le dio, mucho se le exigirá. Amén.